Gloria a Dios, gloria al nombre del Eterno. Bendecimos a tu vida, bendecimos tu familia, tu casa, los tuyos. En este hermoso día, tarde, noche, a la hora que te encuentres. Queremos decirte que estamos grabando en el país de Colombia, en el municipio de Soledad Atlántico. Queremos bendecirlos a todos ustedes con la palabra de Dios. Amén. Yo por ahí había escuchado a un predicador, me reservo el nombre, que había dicho que la imprudencia de Juan el Bautista había causado su muerte. Que muchas veces tenemos que ser prudentes cuando vamos a hablar a una persona de su pecado. Y yo quiero decirle a usted algo, mi hermano. Una de las condiciones que tenían los profetas del Señor en oficios era que hablaban lo que veían mal y hablaban lo que Dios les decía a ellos tal como era. Y tenemos muchos ejemplos, pero queremos enfocarnos en Juan para que no entren en confusión ustedes. Que la gente habla a veces por hablar, pero no va la palabra de Dios. No entienden el significado del por qué pasó esto. Escuche, vamos a leer. Dice Mateo capítulo 14, 1. Vamos a leer de ahí para entender. El título dice: la muerte de Juan el Bautista. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: ¿este Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos? ¿Y por qué eso actúan en el actos poderosos, en estos actos de poderes? Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metiendo en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. No es lícito tener la mujer de tu hermano. Bien. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraron los cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza del Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero por causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le hiciese. Wow. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron los discípulos y tomaron el cuerpo y los enterraron, y fueron y dieron la noticia nueva a Jesús. Note algo. Aquí el profeta Juan el Bautista, ha crecido la fama de Jesús, de los poderes, del mover, de la sanidad y de todas estas cosas que estaba haciendo Jesús. Y dice que cogió Herodes al Juan del Bautista y lo encarceló y lo encadenó. Porque este hombre le había dicho en una conversación con Juan, y Juan le dice: no es lícito que tengas a la mujer de tu hermano como mujer tuya. No es lícito. Y Herodes, lleno de rabia, queriéndolo matar, pero no podía, porque el pueblo reconocía que Juan era profeta de Dios. Entonces lo que hizo fue que encadenó a Juan y lo mandó allá abajo, a la cárcel, al calabozo. Pero la mujer
estaba indignada y estaba llena de rabia porque este hombre le había declarado eso al rey. Y dice que cuando estaba bailando la hija de ella, dice que juró Herodes darle lo que quisiera a esa muchacha por ese baile que hizo. Y instruida por su mamá, le dijo a la hija: pide la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata y me la traes. Y tal cual como lo leímos sucedió. Dice que el rey se sintió triste, pero por pena, porque la palabra de un rey no se puede revocar, la promesa, el juramento. Le digo, hagan lo que pidan. Imagino que se sintió triste. Y dice que entró un gran gozo en la señora, la mamá de la niña que bailó, porque ya se había callado el profeta. Ya se había callado el que juzgaba su pecado. Y esta persona que le comentaba al principio del video dice que Juan el Bautista fue muerto por imprudente. Hermano, yo te voy a decir algo. Los profetas hablaban lo que Dios quería que ellos hablaran. Dios le decía algo al profeta y el profeta hablaba tal como era. No le quitaba ni una tilde, ni una jota, ni una a, nada. Le hablaba tal como Dios le decía que hablasen. Y cuando veía el pecado un profeta, lo primero que hacía era decirle a la persona: está mal eso. Juzgaba porque lo estaba viendo. Y muchas veces nosotros estamos siendo prudentes. Vemos el pecado de nuestro hermano, vemos el pecado de las personas que se llaman ser cristianas, que se llaman ser hijos de Dios, y no los corregimos. No le decimos está mal, porque hay que ser prudente, hermano. Si fuera por prudencia, Cristo no hubiese entrado al templo y hubiera rentado todas las mesas, hubiese sacado las palomas de ahí. Entonces, porque vendedores del templo. Si hubiera sido por prudencia, Cristo no hubiese muerto a la luz y al escarnio público por ti y por mí. La prudencia a veces en Dios no lo lleva a ningún lado. La prudencia lo que hace en Dios es tapar el pecado oculto, es tapar la condición del hombre. Hay que ser prudente. A cambio, la verdad hace que los caminos ocultos y los caminos de tinieblas se iluminen. La verdad es lo que hace que el hombre se vuelva a la verdad. Pero cuando hablamos mentira, engaño, lo estamos alejando cada día más de Dios. Nos estamos alejando cada día más de nosotros mismos. Porque la prudencia tiene que decir una mentira para tapar la verdad. Es decirle a Herodes con prudencia: varón, está con tu hermana, la mujer de tu hermano. Es malito. Yo te lo digo aquí así como para que tú veas que, ojo, mira, cuando te van a coger pillado. Estoy calhueteando. Pero si él le dijo, Juan le dijo: no es lícito que estés con la mujer de tu hermano. Eso es pecado. Mi pregunta es: ¿acaso Herodes, escúcheme lo que le voy a decir, acaso Herodes era servidor de Dios? ¿Acaso Herodes servía en la iglesia para que Juan el Bautista, siendo de parte de Dios, le dijese eso? Es que usted no entiende algo. Los que son de Cristo son luz, son verdad, y llevan la verdad al que tengan que decírsela. Al bandido hay que decirle: hermano, arrepiéntete del mal que estás haciendo. Porque el bandidismo, o el ser bandido, el ser sicario, el ser fornicario, adúltero, o ser sicario, te lleva a la condenación de tu vida eterna. Ay, pero es que si le digo me va a matar, me va a tener que matar, pero tengo que decirle la verdad. Decirle al que es lesbiana, a la que es prostituta, al que es homosexual, hermano, eso te va a llevar a perdición. Ay, que me va a demandar, que me demande, pero eso es lo que está en la Biblia. Yo no puedo decirle que Dios lo acepta tal como es. Porque que por prudencia. La prudencia hace que tapemos pecados que tienen que ser puestos a la luz.
Dice que por culpa del pecado que se ha incrementado y de la maldad de los hombres, el amor de muchos se ha enfriado. Y el amor es que no amamos a nuestro prójimo. Nosotros que tenemos la verdad no amamos a nuestro prójimo. Se ha enfriado el amor por la maldad de ellos. Porque por causa de la maldad de ellos, que vayan a hacer daño a nosotros, no les decimos la verdad, que tienen que arrepentirse. ¿Alguien me está escuchando? El amor de muchos se ha enfriado. Es porque ya no nos duele nuestro hermano, no nos duele lo que está pasando a nuestro hermano, no nos duele el que está haciendo las cosas malas, no nos duele aquel que está en adulterio, en la fornicación, que está en la drogadicción, que está en una esquina esperando a alguien que pase para robarle, porque los lazos del diablo han atrapado a esa persona. Juan el Bautista tenía que decirle a Herodes lo que tenía que decirle. Cualquier momento es útil que Dios toma y coge para que lleves la verdad. Dios tenía que decirle algo a Herodes, llevó a Juan hasta allá. Mire, vea, todo el que le sirva a Dios, todas las cosas que le suceden al que sirva a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Usted no se encuentra hoy donde se encuentra es porque usted es malo, o porque digamos, usted cree en Dios. Y usted dice, es que yo estoy aquí hoy, es porque el diablo me metió aquí. No, ¿qué quiere hacer Dios conmigo allí? Yo he escuchado predicadores que dicen, yo nunca he cometido nada malo y me metieron preso a la cárcel. Llegué a la cárcel, conocí a un hombre que era malísimo y me gané esa alma para Cristo. ¿Qué le voy a decir yo? El apóstol, el profeta Juan Bautista, no había hecho ningún delito y fue llevado a la cárcel encadenado. Y era pecador, no era pecador, pero era la voluntad de Dios, porque Dios quería hacer algo en la casa de Herodes. Por eso dice la palabra de Dios tiene que ser lanzada y llevada a todos los confines de la tierra, para que nadie diga, no me hablaron de Dios, no me dijeron nada de Dios. Decía unos predicadores y le habían dicho lo siguiente: ¿qué será de las personas que se encuentran, los indígenas que se encuentran en esas montañas allá, que no ingresa a nadie porque se comen a la gente, o porque son caníbales, o porque esa civilización que no conoce de Dios y demás? ¿Será que si le hablamos de Dios se van a perder porque ellos no van a creer en Dios? Hermanos, la única forma de que usted pueda ser salvo es que alguien te hable de Dios. Si alguien no hace esto que yo estoy haciendo, si alguien no lleva el evangelio, tú vas a pensar que todo está bien. Tú vas a pensar que emborracharte está bien. Vas a pensar que estar con la mujer de tu prójimo está bien. Vas a pensar que desear la mujer de tu prójimo está bien. Vas a pensar que serle infiel a tu esposa está bien. Vas a pensar que estar en una esquina consumiendo droga está bien. Porque hay muchos charlatanes diciendo que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Dios ama es la persona que se arrepiente de su pecado. Es el que Dios ama. Pero no vengan con el cuento a decir que Juan el Bautista fue muerto por una imprudencia que hizo. Jehová reprenda al diablo y a esa enseñanza errónea. Aventurados cuando nos vituperen, nos golpeen y nos den a muerte por causa de mi nombre. Y no es porque diga, yo creo en Cristo, te van a matar. No, es porque llevas la verdad, cuando muchos han cerrado sus oídos a la verdad. Hermanos, amigo que te encuentras ahí, ábrele el corazón a Dios. Deja de hacer lo malo y acércate a Dios. Es el único que tiene la salida a tu problema. No es imprudencia cuando alguien te dice que te arrepientes de tu pecado. No es imprudencia cuando alguien te dice que lo que estás haciendo está mal y no agrada a Dios. Más bien di, Dios me está hablando a mi vida porque está interesado en mí. Quiero que compartas este video. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y nos esperamos nuevamente aquí en esta plataforma Afinemos la Cuerda Podcast Bíblico. Chao.